Durante décadas nos han enseñado a pensar en el Big Bang como el gran final, o mejor dicho, el gran principio. Todo comienza ahí: espacio, tiempo, materia y energía, todo surgiendo de una singularidad que es imposible siquiera de imaginar. Pero, ¿y si te dijera que esto podría ser solo una ilusión reconfortante? Brian Cox, uno de los físicos más respetados de la actualidad, argumenta que algo mucho más extraño, tal vez incluso horrible, podría haber existido antes de este supuesto punto cero. Aquí no estamos hablando de una loca teoría de conspiración cuántica. Estamos hablando de galaxias que ni siquiera deberían estar por ahí tan temprano, de puntos fríos en el cielo que alteran la uniformidad del universo, y de una tensión de Hubble que simplemente no cede. Cada nueva cosa extraña que aparece abre una puerta a un escenario donde el Big Bang no es un nacimiento, sino un cambio, o peor, un reciclaje interminable de todo lo que conocemos. Es algo así como loco, incómodo, pero absolutamente alucinante. En este video, vas a entender por qué parte de la información más reciente apunta a la idea de que un antes es una posibilidad real. Ciclos conformes, colisiones de branas, fluctuaciones cuánticas de la nada, estas son ideas que destrozan cualquier pensamiento de un universo estático y ponen una cosa segura sobre la mesa: los secretos del universo son mucho más profundos que solo una gran explosión de plasma. Quédate conmigo hasta el final y decide por ti mismo. ¿Realmente crees que ya tenemos la respuesta final? Durante la mayor parte del siglo XX, el modelo del Big Bang fue el rey de cómo comenzó todo: el espacio, el tiempo, la materia y la energía, todo surgiendo de un punto súper denso. Esta idea se mantuvo firme en tres cosas que parecían totalmente inquebrantables. Primero está la ley de Hubble, que muestra el universo estirándose a medida que las galaxias se alejan unas de otras. Esa es una prueba bastante sólida de que el cosmos no se queda quieto, siempre se está expandiendo. El segundo pilar es el fondo cósmico de microondas, o FCM. Es como un eco uniforme en todo el cielo. Este resplandor se ve como la luz sobrante de la gran explosión inicial, enfriada y extendida a medida que el universo se expandió durante casi 14.000 millones de años. Y el tercer pilar es la cantidad de elementos ligeros, principalmente hidrógeno, helio y un poquito de litio. Estas cantidades coinciden perfectamente con lo que los modelos predicen para los primeros minutos del universo. Este trío, expansión, radiación y elementos ligeros, hizo que el Big Bang pareciera súper fuerte, manteniendo a los que dudaban lejos por mucho tiempo. El Big Bang tradicional se convirtió casi en una regla. Encajaba con las mediciones, las matemáticas y la idea de un universo que comenzó desde un solo punto. Pero aquí está lo curioso: cuanto más precisos somos con nuestras mediciones, más pequeñas grietas empiezan a aparecer. Observaciones súper precisas han comenzado a mostrar cosas que no encajan del todo en esta historia lineal. Aquí es donde personas como Brian Cox realmente brillan, no porque estén desechando la física antigua, sino porque nos muestran que debemos tomarnos en serio estas cosas extrañas. Mira, si algo tan grande como el comienzo de todo tiene agujeros, quizás el Big Bang no sea el verdadero comienzo. Tal vez sea solo un cambio. La idea de un verdadero punto de partida podría estar escondiendo capas de historia cósmica que apenas estamos empezando a investigar con nuevos telescopios, satélites que mapean el fondo cósmico y modelos súper complejos. Y si estas pequeñas grietas ya nos están molestando, se hacen aún más grandes cuando vemos lo que nos está mostrando el telescopio espacial James Webb. Galaxias tan viejas y estructuradas que ni siquiera deberían estar ahí tan temprano. Es como una pista que abre el primer agujero en la pared del modelo antiguo, llevando directamente a lo siguiente, cosas que simplemente no encajan en la línea de tiempo regular del Big Bang. Si el Big Bang tradicional fuera como una base sólida, lo reciente del telescopio espacial James Webb está mostrando que esta construcción tiene grietas que nadie esperaba encontrar. Un ejemplo loco son galaxias como Hades GSZ 130D1 y CEERS 93316, que aparecieron en fotos de una época en que el cosmos tenía solo 320 millones de años. El detalle confuso: ya se veían crecidas, compactas y organizadas, algo que en la línea de tiempo regular simplemente no encaja.
Estos datos desafían la idea de que las primeras galaxias tardarían cientos de millones de años en formarse a partir de caóticas nubes de hidrógeno. En teoría, el universo joven debería haber sido un ambiente aún en organización, con estrellas aisladas formando cúmulos lentamente. Pero encontrar estructuras tan masivas tan temprano apunta a un proceso más rápido de formación estelar, o, aún más provocativamente, a fases anteriores que ni siquiera han sido modeladas en los cálculos convencionales. Esta anomalía, que a Brian Cox le gusta llamar la punta del iceberg, muestra que quizás los misterios del universo no están solo en lo que vemos, sino en lo que no sabemos cómo interpretar. Porque si ya existían galaxias complejas cuando el cosmos era un bebé cósmico, ¿qué dice eso sobre el entorno que las moldeó? ¿Podrían ser remanentes de ciclos anteriores? ¿Fragmentos de una historia que vino antes del clásico Big Bang? Lo fascinante es que estas señales no son solo ruido aislado. El James Webb sigue mostrando esta tendencia en muchas áreas, probando que no es solo algo aislado. Es como si el universo estuviera susurrando que la historia de un comienzo limpio es demasiado simple para los astrónomos que viven y respiran estadísticas y modelos matemáticos. Cada galaxia que es demasiado vieja es un empujón para hacer espacio a teorías más complejas, aquellas que incluyen ciclos repetidos, universos múltiples o incluso colisiones de estructuras invisibles. Y si esas galaxias que se mueven rápido ya sacuden nuestra confianza en la línea de tiempo estándar, no más esperen a ver lo que el fondo cósmico de microondas nos está mostrando. Porque lo que se supone que es una cobija lisa y pareja, esconde puntos desiguales que estropean aún más toda esta historia de un comienzo sin arrugas, algo que el siguiente punto explica a detalle. Si esas galaxias increíblemente viejas ya dejaron claro que la línea de tiempo del Big Bang tiene agujeros, el fondo cósmico de microondas, ese ruido de fondo que nos rodea, muestra otras grietas en la historia. Originalmente, se suponía que el FCM era casi perfecto, una radiación uniforme, igual en todas direcciones, como un fósil de los primeros días del universo. Pero cuando sondas como WBUMAP y Planck revisaron este eco antiguo, encontraron cosas extrañas sobre el universo que nadie esperaba explicar pronto. El primer problema es el punto frío, un parche frío más grande y profundo de lo que permitirían las subidas y bajadas regulares. Luego está la asimetría hemisférica. Un lado del cielo parece tener cambios de temperatura más pequeños que el otro, y para empeorar las cosas, hay una extraña falta de conexión en grandes distancias. Estas son como arrugas cósmicas que no encajan en el modelo de inflación simple, que dice que el universo se expandió tan rápido que debería haber suavizado cualquier imperfección justo después del Big Bang. Estas asimetrías no solo desafían cómo se infló el universo, sino también la idea de que nada antes de él influyó en este patrón. Porque si algo tan suave tiene áreas que no son simétricas, tal vez haya huellas dactilares de cosas que sucedieron antes de que todo se iluminara. Brian Cox a menudo señala que cada punto frío o falta de correlación es una pista silenciosa de que el universo podría guardar recuerdos de un tiempo anterior al Big Bang. Es exactamente por eso que las nuevas teorías están empezando a recibir más atención. Para muchos cosmólogos, el fondo cósmico de microondas es como una ventana, no solo para confirmar que hubo una gran expansión, sino para olfatear pistas de eventos que sucedieron antes de ese momento. Círculos concéntricos, áreas demasiado frías o demasiado calientes, todo se convierte en un mapa para explorar capas que la física tradicional aún no puede descifrar. Estas arrugas se vuelven aún más interesantes cuando las cruzas con otra cosa extraña, la famosa tensión de Hubble. Porque si la radiación de fondo no es tan suave como debería ser, y las galaxias son más rápidas de lo que pensábamos, tal vez hemos estado midiendo la expansión del universo de forma incorrecta desde el principio, algo que la tensión de Hubble pone sobre la mesa sin disculpas. Si el fondo cósmico de microondas ya nos sugiere que el universo trae marcas de algo que existió antes del Big Bang, la tensión de Hubble hace este rompecabezas aún más incómodo. Lo que parecía una constante sólida, la famosa constante de Hubble, se volvió un verdadero dolor de cabeza para los astrónomos, porque los valores obtenidos por diferentes métodos simplemente no coinciden.
Es como medir el mismo río con dos reglas diferentes y descubrir que cambia de largo según tu punto de vista. Cuando mides la expansión del universo observando galaxias cercanas, supernovas y patrones locales, obtienes algo alrededor de 74 kilómetros por segundo por megaparsec. Pero cuando el valor se estima a partir del fondo cósmico de microondas, el resultado baja a unos 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Esta diferencia, que al principio parecía solo ruido estadístico, ahora se ha convertido en una discrepancia consistente, confirmada por muchos métodos independientes. Esta tensión de Hubble no es solo un detalle técnico. Podría ser un signo de un fallo conceptual en el modelo inflacionario, o incluso una pista de que la expansión del universo no es tan simple como describe la teoría estándar. Algunos cosmólogos sugieren que podría haber alguna física nueva escondida ahí, tal vez interacciones con la energía oscura, variaciones en la materia oscura, o incluso efectos cuánticos heredados de una fase anterior a la gran expansión. A Brian Cox le gusta señalar esto. Cuando un número tan básico no cuadra, no se trata solo de arreglar decimales, es una invitación a ver todo el panorama con ojos frescos. Después de todo, si no podemos descifrar qué tan rápido se está expandiendo el universo ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que entendemos lo que sucedió al principio? Esta tensión alimenta teorías más audaces. Algunos dicen que la inflación cósmica, alguna vez vista como una solución mágica, en realidad podría ser parte del problema. Y es en esta atmósfera incierta que llegamos al siguiente tema, la inflación, que comenzó como una respuesta elegante para un universo plano, parejo y uniforme, pero hoy plantea casi tantas preguntas como las que resuelve. La tensión de Hubble nos obliga a mirar más de cerca el motor que, en teoría, debería explicar los números, la inflación cósmica. La idea, propuesta por Alan Guth en los años 80, es casi poética en su elegancia. Una fracción de segundo después del Big Bang, el universo se habría expandido súper rápido, creciendo más rápido que la luz misma. Este estallido de crecimiento resolvería tres problemas a la vez: la forma plana del cosmos, su uniformidad a gran escala y la uniformidad que vemos en el CMB. Pero al igual que muchos misterios del universo, la belleza de la ecuación esconde algunas grietas. Para que funcione, la inflación necesita condiciones iniciales increíblemente específicas. Es como si tuvieras que hornear un pastel que crece perfecto, pero solo si el horno está a una temperatura precisa y la levadura es mágica. Si algo sale mal, el universo se vuelve caótico, lleno de agujeros o anisotropías inexplicables. Y no para ahí, datos recientes, incluidas las asimetrías del fondo cósmico de microondas y la tensión de Hubble, obligan a ajustes complejos en la teoría, como campos multifásicos, potenciales exóticos e interacciones aún hipotéticas. Paul Steinhardt, uno de los padres de la inflación, es ahora uno de sus mayores críticos. Para él, la inflación se ha convertido en un modelo que se traga parches para cubrir agujeros, pero pierde la capacidad de ser claramente probada. Si cada nueva anomalía crea una versión extendida de la inflación, ¿en qué punto deja de ser una teoría sólida y se convierte en una colcha de retazos cósmica? Esa es la pregunta que hace que muchos físicos, como Brian Cox, busquen alternativas que consideren otras fases o geometrías anteriores al Big Bang. Otro punto curioso es que, irónicamente, la inflación se creó para resolver arrugas como las del fondo cósmico de microondas, pero hoy, las asimetrías del fondo cósmico de microondas son precisamente un dolor de cabeza para el modelo. Este cambio muestra cómo, en cosmología, las teorías que resuelven un problema pueden terminar creando otros aún más interesantes. Es un recordatorio de que el universo, más allá de cálculos elegantes, es un organismo dinámico que se resiste a ser encajado en modelos prefabricados. Ahí es donde entramos en las ideas más alocadas, porque si la inflación no lo explica todo, tal vez el Big Bang no fue el punto de partida absoluto, sino solo un interruptor entre ciclos cósmicos. Y una de las ideas más extravagantes para esto viene de Roger Penrose, con su elegante y controvertida idea de un universo cíclico.
Cuando la inflación cósmica empieza a parecer una solución con más preguntas que respuestas, ideas como las de Roger Penrose surgen para traer un poco de orden a este rompecabezas. El físico ideó el modelo de cosmología cíclica conforme, que desafía directamente la idea de que el Big Bang fue el comienzo de todo. Para Penrose, lo que llamamos el principio en realidad sería un cambio suave de un ciclo a otro, una herencia cósmica que simplemente sigue reciclándose para siempre. En esta configuración, cada ciclo, o eón, termina en una expansión súper amplia, donde la materia se diluye hasta un estado casi geométrico, sin partículas pesadas. Luego todo renace en un nuevo Big Bang. Lo interesante es que él dice que este paso dejaría huellas dactilares en los secretos del universo que vemos hoy. Penrose señala posibles círculos concéntricos en el fondo cósmico de microondas como rastros de agujeros negros desapareciendo en un ciclo anterior. Si estos patrones se confirman, serían la prueba de que el universo guarda recuerdos de sus versiones pasadas. Para quienes creen en un cosmos que se apaga y vuelve a encenderse, esta idea es matemáticamente elegante, aunque todavía es muy debatida. Los críticos dicen que es difícil distinguir estas supuestas marcas del simple ruido aleatorio, pero lo que nadie puede negar es que esta idea nos hace ver el CMB no solo como un eco del Big Bang, sino como una pista de un antes, una capa de historia construida directamente en el fondo que cubre el cielo. A Brian Cox le gusta señalar que si modelos como el de Penrose son correctos, significa que el universo no tiene un principio absoluto, y definitivamente no tiene un final. Es un ciclo de eras que continúan para siempre, un flujo donde cada gran expansión proviene del agotamiento de la anterior. Esto lo cambia todo, desde las leyes de la física hasta las ideas sobre la entropía y la flecha del tiempo. Es esta mente abierta a ver el Big Bang no como un evento único, sino como una transición, lo que prepara el escenario para ideas aún más alocadas. Porque si el ciclo puede provenir de la geometría, ¿por qué no de colisiones en dimensiones extras? Ahí es exactamente donde entra el universo emergente de las branas, un salto que incluso desafía nuestra idea del espacio tridimensional. Si la idea de Penrose nos abre la mente a los ciclos que se repiten, el modelo ecpirótico de Steinhardt y Turok va todavía más lejos. Ellos se imaginan que el universo no es solamente una burbuja solitaria, sino una membrana, una brana, que está flotando en un espacio con dimensiones extras. En esta imagen, lo que llamamos el Big Bang sería solo un gran choque entre dos branas que se juntan, chocan y luego empiezan todo de nuevo. Es una forma atrevida de ver los secretos del universo, porque sugiere que nuestro cosmos no es un bloque cerrado, sino parte de un multicosmos mucho más grande. Lo bueno de esta idea es que arregla algunos de los problemas con la inflación cósmica. En lugar de necesitar una expansión loca en una fracción de segundo, el universo se mantendría plano y suave porque estas características vienen de la forma en que las branas están hechas y cómo interactúan. Así que el extraño comienzo del Big Bang ya no es un punto sin fin y confuso, es un evento real, predecible, explicado por choques regulares. Pero este modelo necesita dimensiones extras, lo que ellos llaman el bulk, o volumen, donde las branas flotan. Es un campo que mezcla la teoría de cuerdas, la física de partículas y la cosmología en un baile matemático que a algunos les parece fascinante y a otros molesto. Para Brian Cox, esta es la clase de idea que nos recuerda que al universo le gusta jugar con escalas que desafían lo que creemos saber. 3 dimensiones podrían no ser suficientes para explicarlo todo. Aunque es elegante, el universo que viene de las branas tiene un gran problema práctico. ¿Cómo se prueba algo que, por definición, sucede más allá de lo que podemos ver? Ahora mismo, no tenemos las herramientas para encontrar directamente colisiones de branas o para probar que este espacio de fondo más grande existe. Aún así, algunos pequeños cambios en el CMB, las ondulaciones cuánticas e incluso las señales de gravedad podrían ser pistas indirectas. Esta idea mantiene viva la noción de que el Big Bang quizás no fue el principio de todo, sino un nuevo comienzo en un escenario mucho más grande. Y si las colisiones de branas son difíciles de medir, algunas personas van aún más allá, preguntándose si todo podría simplemente surgir de, literalmente, la nada cuántica.
Es exactamente este profundo misterio lo que Lawrence Krauss y Vilenkin investigan con su idea del universo surgiendo de una fluctuación. Si las colisiones de branas suenan como un baile cósmico en un escenario con dimensiones extras, la idea de Lawrence Krauss y Vilenkin va en la otra dirección. ¿Qué pasaría si todo esto fuera solo el resultado de una fluctuación cuántica que viene de la nada, pero de una nada que no está exactamente vacía? Según esta visión, el universo no necesitaría una causa externa o un pasado con reglas complicadas. Simplemente surgiría por sí mismo de un vacío cuántico inestable, que nunca está realmente vacío, sino que contiene energía de punto cero. Para la gente que le encanta buscar los secretos del universo, esto suena casi como poesía. Esta idea viene de la mecánica cuántica, que demuestra que las partículas virtuales siempre están apareciendo en cualquier espacio vacío. En escalas diminutas, estas pequeñas vibraciones no son gran cosa, pero si las amplías a tamaños cósmicos, podrían crear burbujas enteras de realidad, cada una con su propio espacio, su propio tiempo, sus propias partículas y sus propias reglas físicas. Esta es la idea de la que habla Vilenkin con la función de onda de Hartle-Hawking del universo. El cosmos como un gran experimento donde todo lo que puede suceder, de hecho, sucede en algún lugar. Lo bueno de esta idea es que significa que no necesitamos un punto de partida con densidad infinita. En cambio, todo simplemente comienza con una buena probabilidad de que algo pueda surgir de la nada cuántica. No hay un ¿de dónde vino? Porque en este caso, la nada no es realmente un espacio vacío, sino una rica olla de posibilidades energéticas. Para Brian Cox y otros divulgadores científicos, este escenario es tan fascinante como alucinante, porque va en contra de lo que uno piensa. La nada es más fértil que algo. El problema es comprobarlo. A diferencia de las galaxias antiguas o los patrones en el fondo cósmico de microondas, es súper difícil probar las primeras vibraciones del vacío a escala cósmica. No hay telescopio o sonda que pueda captar directamente un antes, que no existe como cosa física. Aún así, cada nueva pista sobre la energía oscura, las fluctuaciones de densidad y el fondo cósmico de microondas podría darnos indicios de que esta nada fértil no es solo una bonita idea. Esta teoría une muy bien lo chiquito con lo grandote, desde la física cuántica hasta la expansión rapidísima del universo. Ahora, si pensar que algo sale de la nada ya es una idea alocada, algunos van mucho más allá, diciendo que no hubo solo un Big Bang, sino un montón de burbujas de universos, cada una empezando en su propio lugar. Eso es el multiverso inflacionario, quizás una de las ideas más comentadas que hay. Si aceptar que el universo pudo salir de un movimiento cuántico ya te vuela la cabeza, imaginar que pasa no una, sino 1.000.000 de veces, lleva todo a otro nivel. Eso es exactamente de lo que habla Andrei Linde con su idea de inflación eterna. La fase de inflación, en lugar de detenerse por completo, sigue en diferentes pedacitos del espacio-tiempo. Cada burbuja que se forma se convierte en un universo nuevo, con sus propias reglas. Y así, lo que llamamos el universo se vuelve solo un pedacito de algo mucho más grande, uno de los mayores dolores de cabeza en la ciencia moderna. El punto de partida es el mismo truco que arregla algunos de los problemas con el modelo estándar, la expansión superrápida que suaviza el cosmos. Pero según Linde, esta expansión nunca se detiene de verdad en todas partes, solo en ciertos puntos. Así que mientras una burbuja se ralentiza y se convierte en un universo que podemos ver, como el nuestro, otras siguen inflando para siempre, esparciendo las semillas de nuevas realidades. Es casi como si la propia tela del espacio fuera una fábrica de universos. La verdadera belleza de esta idea es que no solo explica las pequeñas diferencias que vemos en la RCM Data o la tensión de Hubble, también nos dice por qué ciertas reglas de la física parecen perfectas para que la vida ocurra. Si hay un sinfín de burbujas, no es descabellado pensar que una de ellas tiene la mezcla justa de gravedad, materia oscura y radiación para crear estrellas, planetas y, finalmente, vida. Lo que parecía una quimera de repente se convierte en algo seguro. Estadísticamente hablando, lo difícil, claro, es conseguir la evidencia. ¿Cómo se observan otras burbujas si cada una está encerrada por una pared cósmica que no se puede cruzar?
Brian Cox, señala que aquí es donde la cosmología se vuelve un poco filosófica. Podemos idear conceptos inteligentes, pero verificarlos es harina de otro costal. Aún así, algunas teorías intentan adivinar pequeñas señales de burbujas chocando entre sí, lo que podría dejar marcas en la RCM o patrones de radiación extraños. Al final, el multiverso nos recuerda que cuanto más aprendemos, más difícil se vuelve encontrar respuestas sencillas. Y por eso, incluso con herramientas superpoderosas, todavía tenemos que depender de nuevas misiones, como la Nancy Grace Roman o la RCMS-4, para ver si hay alguna pista que respalde o destruya toda esta historia cósmica. Porque si hay algo aún más asombroso de lo que vemos, es lo que está en juego cuando lo ponemos todo a prueba. Llegar aquí significa enfrentar que cuando hablamos del Big Bang, no estamos hablando solo de una explosión lejana. Estamos cuestionando el corazón mismo de lo que significa existir, medir y entender. Si nuevas misiones como la Nancy Grace Roman, Lightbird y CMBS-4 logran captar señales que prueben o desaprueben ideas como el multiverso, las branas o los ciclos de Penrose, eso no será solo un ajuste en algunos gráficos. Va a cambiar el juego en cómo vemos los misterios del universo y nuestro propio lugar en él. Porque en el fondo, lo que está en juego es la idea de un principio y un fin. El Big Bang siempre fue el cómodo punto cero. Antes de él, nada. Después de él, todo. Pero si las galaxias antiguas, los puntos extraños del CMB, la tensión de Hubble, la inflación con sus grietas e ideas como el universo cuántico de la nada son correctas, lo que se abre es un lugar donde quizás nunca hubo un antes en la forma en que pensamos. Quizás solo transiciones, choques, oscilaciones interminables o ciclos de edades que simplemente siguen llegando. Esta frontera hace que físicos como Brian Cox recuerden que no basta con solo medir la luz de las galaxias. Hay que tener el valor de repensar ideas básicas, como causa y efecto, y el tiempo moviéndose en línea recta. ¿Es incómodo? Claro. Pero es esa incomodidad lo que realmente impulsa el avance de la ciencia. Cada satélite lanzado, cada mapa de radiación, cada punto frío en el cielo podría ser una señal de que no solo estamos viendo un universo limpio, sino un palimpsesto cósmico lleno de capas apiladas una encima de otra. Lo más asombroso es darse cuenta de que al final podría no haber una respuesta final. La física de partículas, la teoría de cuerdas, la mecánica cuántica y la relatividad general se unen en un tablero de ajedrez donde cada nueva pieza cambia el juego. Tal vez la mayor revelación no sea un secreto último, sino la comprensión de que siempre habrá algo más allá del límite, esperando ser descubierto o simplemente aceptado como un misterio. No importa el camino, la verdad es que estamos en una era donde los misterios del universo se han vuelto más complejos, pero también más emocionantes. Y si algo horrible, hermoso o simplemente inimaginable existió antes de lo que llamamos el Big Bang, depende de nosotros ser lo suficientemente valientes como para seguir haciendo preguntas, incluso si la respuesta es que la pregunta misma nunca termina. Y después de todo esto, no puedes evitar sentir ese escalofrío en la espalda. Pensar que el Big Bang podría haber sido solo un cambio, y no el comienzo absoluto, no solo cambia lo que sabemos sobre física, sino lo que sabemos sobre nosotros mismos. Es incómodo, claro, pero si hay algo que Brian Cox sigue diciendo, es que al universo no le importa lo que sea cómodo para nuestras mentes, simplemente sigue dando pistas a aquellos lo suficientemente valientes como para perseguir los misterios del universo hasta el final. Cada galaxia que es demasiado vieja, cada punto frío en el fondo cósmico de microondas, cada burbuja hipotética del multiverso es una invitación a salir de tu zona de confort. ¿Y si todo este caos es realmente cierto? ¿Y si, de hecho, algo horrible, o simplemente diferente, existió antes de todo? Ese es el límite, aceptar que mientras observamos, también somos parte de una historia cósmica que podría no tener un principio, y quizás tampoco un fin. Ahora quiero oír de ustedes. ¿Por cuál hipótesis apuestan? ¿Ciclos infinitos? ¿Colisiones de branas? ¿Fluctuaciones cuánticas de la nada? ¿O el buen y viejo Big Bang sigue siendo suficiente para explicarlo todo? Escríbanlo aquí en los comentarios.
porque su teoría podría ser esa chispa que haga que alguien más se cuestione aún más. Y claro, si quieren seguir enterándose de todo lo que la ciencia aún va a descubrir, suscríbanse al canal, denle a la campanita de notificaciones y compartan este video con cualquiera que aún crea que el universo es demasiado simple para esconder secretos.